Hola, mi nombre es Reina y hoy me animé a hacer este video porque quería compartir mi experiencia con cualquier persona que vea esto y probablemente le sea de ayuda o simplemente quiera escuchar mi experiencia. Quiero iniciar diciendo que estoy muy agradecida de poder estar aquí y la razón es gracias a mis papás, gracias a Dios y también gracias al apoyo de esos amigos, de esos profesores, de esas personas que trabajaron conmigo en el pasado que también fueron parte del proceso y hubieron muchas personas que me ayudaron, así que estoy infinitamente agradecida por estar aquí. Gracias a todos los que mencioné, me siento muy bien porque ya llevo un año aquí o más de un año y he aprendido muchísimas cosas, aún sigo aprendiendo y me siento, como mencioné, muy agradecida de estar aquí. Así que voy a explicar un poco de mi proceso, voy a explicar un poco de mi experiencia al final, si también ayuda, pero más que nada quiero explicar los pasos que yo seguí y la razón por la que lo quiero hacer es porque en El Salvador específicamente es difícil, no sé. Entonces, nada, vamos a empezar con el video. Ahorita estoy haciendo una maestría en emprendedurismo e innovación aquí en Estados Unidos, específicamente en California. Y yo hice mi licenciatura en El Salvador. Soy de El Salvador, nací en El Salvador y la saqué en Comunicaciones Integradas de Marketing en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera. También realicé y completé un curso de inglés cuando estaba adolescente, me gradué en el 2014. Y siento que me fue de gran ayuda, lo terminé en la escuela americana, que también es en El Salvador. Ok, yo lo dividí en 4 pasos. El primero es investigación, los requerimientos, el proceso de visa, la preparación de la maleta y por último voy a contar mi experiencia. Investigación. Puede ser un poco frustrante porque uno está expuesto al mar de información. Pero lo más importante aquí es que obtengas la mayor cantidad de información posible para que hagas una buena decisión al final. Una de estas herramientas es una asesoría gratuita. En El Salvador hay ciertas organizaciones que se dedican a dar este tipo de asesoría porque tienen conexiones con universidades aquí en Estados Unidos y otros países como Canadá, España y me parece que hay otros más, a lo mejor Australia o incluso Alemania. Estas asesorías gratuitas pueden ser de mucha utilidad porque te pueden explicar desde cero todos los pasos e incluso ver si aplicas también a becas. A mí personalmente no me fue de muchísima ayuda porque sentí que toda esa información que se me estaba dando yo ya la sabía porque la investigué en internet. Siento que ahora en día es muy fácil encontrar información, pero es una herramienta que puede ser de ayuda también para otras personas que tienen otros intereses. Algo esencial para empezar investigando es buscar por estados o por universidades que estás interesado. Si estás interesado, por ejemplo, en Miami, en California, en otros estados en los que decís, ok, en Texas, por ejemplo, también que los precios también pueden ir variando. Depende de muchas cosas, hay universidades que están más especializadas en ciertas cosas, en ciertas áreas, entonces eso puede ser otra área de interés y otra razón por la que puedes ir filtrando opciones. Otro aspecto muy importante son los requerimientos. Las universidades tienen ciertos aspectos en los que ellos evalúan a cada aplicante, que puede ser por notas, lo voy a explicar más adelante a detalle, pero eso puede ser una razón también para que tú puedas filtrar qué opciones son buenas para vos o no. Otro aspecto importante son los costos. Cuando estás viendo los programas de tus universidades que consideras como opción, es importante también ver cuánto cuesta por semestre, por año y el programa completo. Ellos siempre te lo dan desglosado, entonces es muy importante revisarlo y ver con qué recursos tú puedes suplir esos gastos o esa inversión si lo queremos ver así. Muchas veces hay opciones de becas a las que tú puedes aplicar, pero a veces no siempre están a la mano. Al menos en el momento que yo las estuve buscando no encontré nada y recuerdo haberme comunicado con el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades públicas, no recuerdo si privadas, también creo que también privadas, pero no encontré esas oportunidades, pero lo mejor era porque el COVID también estaba muy reciente, entonces todas estas oportunidades no estaban a la mano. Pero
A lo mejor ahora en día sí hay más. Recuerdo haber visto una específicamente de España que eran, creo que el 90% de la beca que te daban para que tú te fueras a estudiar. Puedes tener otras opciones para sacar tu maestría si eso es lo que tú deseas hacer en otros países. Un tip en esta parte de la investigación es conectar con esas universidades que tú estás interesado. Puedes mandarles un correo, puedes agendar una cita, mientras estás leyendo el programa, generalmente ellos ponen un contacto específico, ya sea de una persona o de un departamento. Entonces, digamos que las probabilidades de que tengas una respuesta son mucho más altas cuando te comunicas directamente con alguien específico del programa. Otro tip también, y al menos yo no vi esto cuando yo estaba aplicando, pero sí sé que ahora hacen ferias de universidades, a lo mejor con otras organizaciones. Recuerdo haber visto una de la Embajada Americana en El Salvador y ellos estaban haciendo ferias de universidades estadounidenses, y recuerdo haber visto la universidad en la que estoy estudiando como una de las opciones. Entonces a lo mejor eso puede ser otra opción. Ok, vamos con el siguiente paso, que son los requerimientos. ¿Qué piden las universidades generalmente cuando vas a aplicar a una maestría? Ahorita te lo voy a enlistar. Primero es el Statement of Purpose, que lo podemos llamar ensayo. Este ensayo va a hablar de muchas cosas al mismo tiempo, pero también ellos quieren que seas conciso, creativo en cierto punto y que puedas convencerlos por qué querés ir a ese programa. Cartas de recomendación. Estas pueden ser académicas o profesionales. Cuando hablamos de académicas nos referimos a profesores que tuviste en el pasado, pueden ser directores de las universidades, eso depende mucho de con quiénes hiciste conexión en el pasado mientras estuviste estudiando. Y cuando hablamos de las profesionales nos referimos a personas con las que trabajaste en el pasado, en ciertos roles que tuviste. Generalmente son de jefatura, creo que eso da mucha más credibilidad. Otro elemento de esta lista son los transcripts. Esto quiere decir tus notas y tu título universitario. Sé que cuando nos dan las notas a nosotros, ya cuando nos graduamos, son como 2 páginas que te dan el resumen de todas tus notas por cada materia. Eso, y también tu título universitario, y también vienen otros papeles adjuntos que son del MINED, o sea, del Ministerio de Educación. Así que esos papeles son muy importantes y siempre tienes que tenerlos a la mano. Un aspecto importante con respecto a las notas y tu título es que deben estar traducidos al inglés. Es decir, tenés que llevar esos documentos a una de estas organizaciones o empresas que se dedican a la traducción de documentos y te cobran por página. Es un poco caro, pero por eso también tenés que estar seguro en qué te está pidiendo la universidad, porque no vas a traducir también tu título del colegio, por ejemplo, eso no lo piden. Ellos te dan sellos de abogados o de personas que tienen el aval para poder dar esas traducciones, por eso es importante que lo lleves a un lugar de estos y no necesariamente hacerlo por tu cuenta, porque así no contaría. Otro de los requerimientos en esta lista es el examen de inglés. Hay diferentes exámenes que ellos aceptan, por ejemplo el TOEFL, el IELTS, Duolingo, y sé que hay otros por ahí que no tengo en la mente ahorita, pero sé que hay otros que ellos también aceptan. Ellos te van a dar un número específico que te estén pidiendo y ese es el que tienes que alcanzar o sobrepasar si puedes. Otro de los requerimientos es tu CV o resume. El CV y el resume son cosas diferentes, pero te piden básicamente el resumen de tu experiencia en un papel, es decir, la versión digital que ya tenés. Muchas de estas universidades, no todas, y también depende del programa, te van a pedir el examen GRE o GMAT o GMAT. Este examen consiste, si lo ponemos en términos salvadoreños, es como hacer la PAES otra vez, pero en inglés. Te evalúan en diferentes áreas como ciencias, matemáticas, lenguaje, y creo que hay otra área también que se me olvidó al momento, pero son como 4 áreas y pues es otro de los requerimientos, es un examen que es bastante largo y también requiere preparación. Muchas universidades también van a pedir una entrevista contigo. En mi caso, yo tuve la entrevista específicamente con el director de la facultad y yo ya me había comunicado con él antes para pedir información, entonces creo que fue de mucha ayuda yo poder conectar previamente
con el director de la carrera, porque ya en esta entrevista yo me sentía mucho más cómoda y conocía un poco más de la universidad. Puede requerir preparación, hay ciertas preguntas básicas que te van a hacer, por ejemplo, ¿por qué quisieras estar en este programa? ¿Qué vas a hacer con este programa después de que te hayas graduado? Entre otras preguntas básicas, diría yo, relacionadas al propósito de por qué estás haciendo esa maestría. En muchas de esas aplicaciones también te pueden pedir un estado financiero o financial statement. Básicamente resume que tú tenés los fondos para poder ir a esa maestría. Incluso si es una beca, también demostrar que tenés los fondos de esa organización que te va a respaldar. Siguiente paso, la visa F1. Como muchos sabrán, hay diferentes tipos de visa. Y no solo hay 3, hay muchísimos tipos de visa. Pero específicamente la visa para poder venir a estudiar a Estados Unidos es la visa F1. También hay otra que se llama J1, si no estoy mal, y a lo mejor hay otra. Pero la visa F1 es básicamente la más común. Únicamente cuando ya fuiste aceptado en la universidad es cuando puedes proceder a aplicar para la visa. Cuando tú haces la aplicación, primero empezás haciéndola en el portal de la Embajada de los Estados Unidos. Haces tu aplicación específicamente para visa de estudiante. Te van a dar una serie de preguntas que tú vas a llenar. Luego haces ciertos pagos, por ejemplo el pago del SEVIS y el pago de la aplicación, por supuesto. Una vez ya se realizaron esos pagos, vas a proceder a realizar una cita. A mí en mi caso me mandaron un formulario o un papel que decía que tenía que hacer una cita en persona con la Embajada de los Estados Unidos. Entonces procedí a hacerla. También la cita se hace por medio del portal, al menos así fue en mi caso. Ya cuando fui a la entrevista me hicieron preguntas relacionadas a mi programa, preguntas como de dónde vienen los fondos, a qué programa vas a ir, preguntas relacionadas a eso específicamente. Por último, quería dejar la preparación de la maleta. Pues solamente hay que tener en mente que no te vas a llevar tu casa en la maleta. Tristemente no se puede hacer eso y duele no llevar cosas que probablemente te vas a tener que comprar ya llegando al lugar. Yo me traje una botella, por ejemplo, de agua, pero aquí en la universidad me dieron muchísimas cosas gratis después, entonces me arrepentí de haberla traído. Así que simplemente es de pensar qué cosas son esenciales y que no podés comprar aquí. Hay cosas que yo me traje porque quería ahorrar y sentí que me funcionó, pero por eso también hay que ser estratégico en cuántas maletas, cuánto te va a costar. Y ser estratégico, como dije, en solo llevar lo más importante como ropa, cosas para sobrevivir, digamos, en las primeras semanas, como algunas cremas, si tenés algún tratamiento especial con respecto a tu salud, cosas así. Hoy sí voy a hablar un poco sobre mi experiencia. Muchísimas cosas que decir aquí que en serio me encantaría compartir todo, pero tampoco quiero aburrir. Si lo resumo, y probablemente suena obvio, pero es de altos y bajos y no solamente aprendizaje académico, mucho aprendizaje personal. Podría decir que he sentido que me he vuelto más adulta, más independiente. Obviamente cargo un dolor en mi corazón el hecho de que tengo que estar lejos de mi familia para poder lograr cosas que siempre he querido lograr y que también he tenido la oportunidad de hacerlo y a veces las oportunidades no se presentan 2 veces. Entonces me siento muy agradecida de verdad al poder estar aquí. Sé que es un privilegio, sé que es difícil, sé que incluso yo voy a ser muy honesta, 100%. Yo nunca pensé estar aquí, yo nunca me vi capaz, yo no me veía así. Yo sentía muchas veces que a pesar de que me sacara buenas notas, no era buena, no era suficiente. Y no sé, y hasta el momento todavía me pregunto, ¿de verdad soy buena o simplemente me esfuerzo? Pero yo sé que cuando yo le pongo el ojo a algo, yo me esfuerzo por terminarlo, lograrlo. Y obviamente he tenido muchas personas impulsándome, muchas personas que están ahí incondicionalmente. Y me agradezco también a mí misma por ser persistente, por no hacerle caso a muchas opiniones que hay a mi alrededor, muchas veces que te dicen, ay, ¿para qué vas a hacer eso? No lo hagas.
o eso es muy difícil, o eso cuesta demasiado y ¿para qué? Eso no tiene sentido lo que estás haciendo, o solo lo haces para presumir, o solo lo haces por ciertas razones. O sea, la verdad, todo mundo te va a juzgar. Todo el mundo. Yo sentí que tuve el apoyo de muchas personas, pero también sentí que tuve muchas personas que no me querían ver bien. Y, o sea, no sé, lo dejo abierto porque es triste. Es triste, pero es la verdad. Pero a pesar de todo eso, yo he aprendido muchísimo. También he mejorado muchísimo en el idioma. Yo siento que antes, o sea, me gradué en el 2014 del programa de inglés y después de eso no practiqué nada. Entonces siento que lo estoy haciendo bien. Obviamente me hace falta mejorar mucho, no estoy diciendo que soy perfecta ni que tengo el acento perfecto, nada de eso. Pero yo hago mi esfuerzo, yo le pongo ganas y primero Dios, las cosas van a salir como yo quisiera que fueran. Obviamente no las cosas no siempre son como uno quiere, pero yo espero y confío en que las oportunidades también van a venir a mí gracias a poder completar esto. Aún no he terminado, aún esto sigue y lo que sigue después es lo que más me intriga y más me emociona. Ciertas cosas de la experiencia, vivir solo, y no es que viva completamente sola porque también tengo compañeras de cuarto. A veces estar acompañado no significa estar completo. Incluso si estás en tu casa, a veces yo sé que más de algunos se ha sentido solo a pesar que tiene mucha compañía, y ese ha sido otro de los retos para mí, porque aprender a convivir con mí misma y hacerme independiente a fuerza, porque yo sentía que no era independiente en muchos sentidos y ahora siento que sí. Ahora si tengo hambre yo me voy a hacer algo, ahora si tengo ropa sucia, yo me la voy a lavar. Y bueno, para muchos puede decir, ay, es que ella es consentida y todo eso. Está bien, o sea, lo pueden decir, pero yo no tenía esas herramientas y ahora sí las tengo y las puedo hacer. Entonces, me siento orgullosa de haber logrado eso también, de haber atravesado esa barrera de siempre esperar que alguien lo haga por mí. Ahora ya no es así. Y no solamente en ese sentido, ahora me siento mucho más segura de que si yo tomo decisiones y me equivoco, yo sé que yo fui la que tomó las decisiones, yo soy responsable de las cosas que yo decido. Entonces me siento más confiada, siento que mi confianza incluso ha mejorado muchísimo, o sea, no tienen idea, y a veces me pone sentimental porque siento que he mejorado y de nuevo, no estoy buscando aprobación de nadie, de verdad. Yo quiero compartir la experiencia porque sé que hay cosas que se pueden lograr y no es necesariamente viniendo aquí. Esas cosas se pueden lograr en otras áreas de tu vida, incluso en tu trabajo, donde sea. Pero sí, me parece importante compartir eso y obviamente estoy abierta a ayudar a cualquier persona que lo necesite. Bueno, con respecto a las clases, yo siento que me ha ido bien. Sé que hay otras maestrías que son más difíciles que otras. He aprendido bastante. Siento que tener las clases en otro lenguaje también es un reto. Yo diría que las primeras semanas fueron las más difíciles, o los primeros meses fueron los más difíciles porque es adaptación pura. Hasta el momento yo me siento bastante adaptada, pero no quiere decir que estoy 100% cómoda porque siempre estoy cambiando de círculos, de personas con las que vivo incluso. Entonces es un cambio constante y se siente incómodo, pero hay crecimiento ahí también. Las clases en esa universidad me gustan bastante porque siempre vienen de personas que vienen de lugares distintos. Tengo profesores que son de Corea, de Japón, que también tienen familias mexicanas, familias latinas, o también americanos nativos. Entonces depende. Yo siento que eso es lo que más me gusta de estar aquí, de poder tener un círculo muy diverso. Son de diferentes países, cada uno tiene sus culturas muy diferentes y tratar de ser respetuoso con eso, entender cuando alguien tiene una opinión muy diferente a la tuya y no necesariamente tienes que convencerlos de que también piensen igual que vos, porque eso no va a pasar. Y también al revés, es decir, es como una interacción que debe ser constante y respetuosa, me entienden, como respetuosa constantemente.
uno de los aspectos también interesantes de estar aquí es la comida. La comida se extraño mis pupusas, extraño mis mariscadas, extraño muchísimas con mis tortillas, extraño tantas cosas de El Salvador. Obviamente extraño a mi familia, siempre los ando en mi corazón, en mi mente, siempre. Extraño tantas cosas, pero definitivamente la comida es un aspecto bien interesante porque no es lo mismo cocinar allá que cocinar aquí, por los ingredientes, por los precios. Hay muchas cosas que aquí se tienen que recortar, al menos yo soy, no diría tacaña, pero sí soy bien estricta con mis gastos. Sé qué cosas no debo gastar, sé qué cosas sí son necesarias, entonces trato de mantener ese balance. Para mí, otra de las cosas interesantes es el clima. El clima, especialmente en California, es bien cambiante. Y yo soy una friolenta, me da demasiado frío con demasiada facilidad, entonces me tengo que poner como 3 suéteres o 4 para poder sobrevivir en invierno. Pero cuando hace calor, esa es otra historia. Aquí se pone horrible, es como estar dentro de un microondas, no es mentira. Creo que otro aspecto importante para mí es el tema de las interacciones sociales o las amistades que vas a realizar o las conexiones. Es bien diferente realizar conexiones profesionales a hacer amistades, porque las amistades no son como en El Salvador, por ejemplo. Siento que todos somos un poco más familiares, somos más de grupos, somos más de comunidad, pero aquí hay un poco más de individualismo. No es siempre, pero sí hay que ser consciente que cuando venís aquí no venís a hacer demasiadas amistades, son conocidos al final, pero no son amistades como tal. Y yo sé que no solamente aquí, siempre cuesta hacer amistades que tú consideras buenas o realmente buenas, a eso me refiero, que son de verdad cercanos a ti. Siento que eso ha sido algo muy diferente para mí, pero también no es algo con lo que no se pueda vivir y uno aprende muchísimo de eso. Así que espero este video sea de mucha ayuda. Traté de hacerlo lo más conciso que pude, de verdad. Si hay preguntas, de verdad esperaría verlas en los comentarios, y yo definitivamente estoy siempre abierta a ayudar a quien sea. Y gracias por ver este video. De nuevo, gracias a todas las personas que me ayudaron a poder estar aquí. Estoy infinitamente agradecida, gracias a Dios también. Así que nada, gracias por ver este video y espero hacer más en el futuro cuando tenga tiempo, porque dije que lo iba a haber terminado en un año y ya pasó más de un año y hasta ahorita lo estoy regrabando, de hecho. Así que nada, de nuevo, gracias por verlo y